Capítulo 13. La cura para el cáncer. La sanidad nos pertenece, no es algo que tenemos que pedírselo a Dios, es algo que Él ya nos lo ha dado, pero la fe es la fuerza activadora. Sin fe en lo que Él dice, nos será imposible reclamar la salud que es nuestra por derecho propio. Hace muchos años un inglés llamado Guillermo F. Burton fundó la misión del Congo belga. Esta misión sirvió de poderoso testigo de Cristo en África. El señor Burton cayó enfermo, pero él desconocía la extensión o la gravedad de su dolencia. Los doctores del Congo, que ahora se llama Zaire, se prepararon para operarlo. Durante la operación, el cirujano descubrió que el señor Burton estaba afectado de cáncer. Su cirujano, quien además era su amigo, le dio la noticia al señor Burton. Sentimos mucho, pero nada podemos hacer por usted, le confesó tristemente. El cáncer se ha extendido demasiado. Ni siquiera podemos intentar una operación radical para tratar de extirpar el cáncer y creemos necesario que usted sepa que solo le queda un año de vida. Si quisiera volver a Inglaterra para ver a su familia, debería preparar su viaje en cuanto usted se sienta con fuerzas suficientes. Guillermo Burton estuvo de acuerdo en esperar un mes o más para volver a Inglaterra. Había vivido tanto tiempo en el Congo y amaba tan profundamente a la gente de ese lugar que temía partir. Hizo planes entonces para recorrer toda esa región que él tanto amaba, para despedirse de todos sus amigos. A todos los lugares donde iba, la triste noticia de su enfermedad y su inminente partida le habían precedido. Con lágrimas en los ojos, sus mejores amigos congoleses le expresaban de la mejor forma posible todo su amor y sentimiento de pesar. Una tarde, como de costumbre, el señor Burton estaba sentado en su dormitorio leyendo la Biblia. Leía Isaías 53, cuando de repente las palabras «y por sus llagas fuimos nosotros curados» saltaron de la página para salvar su vida. Se dio cuenta entonces que hasta ese momento él había dejado de considerar el plan que Dios pudiese tener para su vida. El señor Burton cayó de rodillas y oró pidiendo perdón por haber aceptado tan precipitadamente la sentencia del cirujano. Él se había descuidado de usar la palabra. Las palabras que él había estado repitiéndose no habían sido palabras de victoria mediante Jesús. Simplemente había estado repitiendo como un eco las palabras del cirujano. Decidió, por lo tanto, pedir a Dios que le dejase saber el veredicto final de su caso. Después de tomar esa decisión, cuando los amigos congoleses del señor Burton trataban de consolarlo, él respondía simplemente: «Pero ustedes no han oído todavía la última noticia. Por sus llagas yo estoy curado». Una y otra vez él afirmaba y reafirmaba su fe mediante lo que decía. Guillermo Burton había decidido creer en Dios. El señor Burton continuó con sus planes de volver a Inglaterra. Sin embargo, la razón de su viaje ahora no era para decir adiós a su familia. En vez de eso, él pensaba descansar y recobrar su vigor de manera que pudiese volver al Congo para continuar la obra del Señor. Cuando su familia y sus amigos fueron a encontrarlo llenos de tristeza, él los animó diciéndoles con toda entereza: «Por sus llagas yo estoy curado». Después de 6 meses de haber estado en Inglaterra, cuando parecía haberse operado una mejoría en su salud, en lugar del esperado deterioro, los médicos ingleses que atendían al señor Burton decidieron examinarlo nuevamente. Ellos habían recibido desde el Congo el informe médico del caso. Para sorpresa de los médicos y de todas las demás personas, exceptuando al señor Burton, el examen confirmó la propia declaración de Burton: «Por sus llagas yo estoy curado». Él tenía razón. Su declaración
era el veredicto de los cielos en su caso. No quedaba absolutamente ningún vestigio de cáncer en su cuerpo. La sanidad de Guillermo Burton tuvo efectos incalculables. Él regresó a su misión en el Congo belga y continuó su trabajo allí por muchos años. Su propia curación fue para los africanos un testimonio más poderoso que todos los sermones que había predicado antes. Las llagas que Jesús sufrió para nuestra sanidad fueron infligidas por un tipo de castigo muy cruel llamado flagelo. Los historiadores nos dicen que esas llagas fueron producidas por un azote de 9 ramales. Esta flagelación de Jesús tuvo lugar poco antes de su crucifixión. Mateo 27-26. Este azote de 9 ramales era un instrumento horrible de castigo. Pequeñas piezas de metal estaban adheridas en cada una de las tiras. La flagelación romana con este látigo sobrepasaba cualquier otro método de castigo. Eso era, si es posible, peor que ser clavado a una cruz y dejado allí para morir. Era tan terrible que a menudo los condenados morían mientras recibían los azotes. A nuestro Salvador le ataron las manos por encima de la cabeza. Luego un vigoroso soldado romano con todas sus fuerzas azotó a Jesús con ese látigo. 39 veces este azote de 9 ramales del centurión arrancó la carne de nuestro Señor hasta que sus costillas y los huesos de la espalda quedaron a la vista. Con aquellos 39 azotes que laceraron su espalda, Jesús tomó para sí nuestra miseria, nuestro dolor y nuestras enfermedades. Él sufrió la agonía de todas las enfermedades conocidas, sufrió para que el sufrimiento de cada uno de nosotros fuese aliviado, a fin de que pudiésemos decir, por sus llagas yo estoy curado. Esta sanidad no es algo que va a suceder si tú pronuncias las palabras o si oras. Eso es algo que ya ha sido hecho. Exactamente como cuando fuiste salvado el minuto en que aceptaste el sacrificio de Jesús en la cruz. De igual manera, serás sanado el minuto en que tú realmente veas que Jesús ya ha pagado el precio por tu sanidad. La flagelación y la crucifixión de Jesús no fueron agradables, fueron actos inhumanos que podrían ser calificados de bestiales. Lo que deberíamos comprender siempre, sin embargo, es que desde su temprana edad Jesús sabía cuál sería su fin en este mundo. A pesar de ello, nos amó tanto que caminó resuelto a la cruz para que nosotros, los que le pertenecemos a Él, pudiésemos decir una y otra vez que por sus llagas yo soy curado. Enrique Gallers de Wangahui, Nueva Zelanda, me contó esta triste historia cuando estuve últimamente en ultramar dirigiendo cruzadas. El 25 de abril de 1952, algunos creyentes estaban celebrando una reunión de muchas horas en Wanganui. Esta es una clase de reunión que siempre sigue a una reunión de tipo formal. El ministro había hecho énfasis esa noche sobre el Espíritu Santo. Se había recalcado que no hay un maestro tan poderoso como el Espíritu Santo. Solo él sondea las profundidades de Dios y nos la revela. Un joven de 15 años había recibido el Espíritu Santo y la alegría reinaba en la congregación. Sin embargo, cuando la madre del muchacho estaba contemplándolo, observó con inquietud que el muchacho no estaba contento y que su rostro pálido denotaba languidez y pena. Ella comenzó entonces a preocuparse por la apariencia nada normal de su hijo. Más tarde ese muchacho nos explicó lo que le había sucedido, cuando él había estado reflexionando sobre el gran sacrificio que Jesús había hecho por él, tuvo una visión de la flagelación de Jesús.
Por eso es que él no se sentía feliz. Él había visto a nuestro Señor amarrado, colgando de las muñecas, suspendido de manera que sus pies apenas si tocaban el suelo. Él vio al soldado infligiendo a Jesús el primer azote con aquel látigo. Ese joven, como muchas otras personas, había tenido la idea de que, debido a que Jesús era de carácter dulce, su apariencia debía de haber sido la de un hombre de constitución delicada y frágil, pero eso no es verdad. Para andar toda la distancia que Jesús recorrió por aquellos cerros de Galilea, llenos de polvo y soportando calor intenso, se necesitaba tener una constitución fuerte y saludable. Además, a veces la gente olvida que Jesús tenía solamente 33 años cuando fue crucificado. En su visión, el muchacho vio las espaldas vigorosas y los hombros recios de Jesús, con una musculatura tan fuerte que le permitió cargar aquella cruz tan pesada. Sin embargo, a pesar de la fortaleza de su cuerpo, aquel látigo de 9 ramales hirió sus espaldas y le produjo el mismo dolor que tú o yo hubiésemos sufrido en ocasión semejante. El látigo del soldado romano dejó ese día en las espaldas de Jesús un profundo surco. Cortó su carne y derramó su sangre. Pero Jesús pudo soportar toda esa flagelación. El conocimiento previo que el muchacho tenía sobre la flagelación de Jesús era muy limitado. Cuando se arrodilló para orar, ni siquiera tenía idea de lo que era una flagelación. Inesperadamente, sin embargo, justo ante sus ojos cerrados, apareció la simbólica visión en el nivel espiritual de lo que había sucedido hace tantos años. Con los ojos de la imaginación vio una gran muchedumbre de pie en el lugar. No era una muchedumbre como aquella que había presenciado realmente aquel castigo en Jerusalén. En vez de eso, lo que él vio fue una gran cantidad de personas que estaban lisiadas o enfermas. Algunas de ellas tenían muletas y otras se sostenían por otros medios. Él solo presenció uno de los 39 golpes que recibió nuestro Señor. Pero así que el látigo rebotaba después de aquel golpe cortante, pedazos de carne y chorros de sangre se esparcían por sobre la muchedumbre. Milagro de milagros, y con toda la gloria para Dios. En cualquier parte en que la partícula más pequeñita de carne o la más leve gota de sangre cayese, la persona sobre la cual caía era instantáneamente curada y sanaba completamente. Esas personas arrojaban sus muletas y se ponían a caminar demostrando que se habían curado. Allí aparecía el cuerpo quebrantado, allí estaba la sangre derramada para que ellos se curasen. La gota más insignificante de sangre que se pueda imaginar proveniente de aquel golpe estaba llena del poder de sanar. Cuando tú piensas que Jesús soportó no uno, sino 39 azotes que le hicieron llagas y todo lo que él sufrió y aceptó con resignación, puedes comprender entonces la causa del poder de sanidad que aún fluye para todos los que simplemente digan con toda su intención, por su llaga estoy sano. La visión que tuvo el muchacho fue simbólica. La multitud que él vio no era la multitud que realmente presenció la flagelación de Jesús. Nosotros estábamos entre los enfermos y lisiados que fueron curados por sus llagas. Cuando el muchacho se puso de pie, la alegría inundaba su faz. Nunca más se angustió por la sangre y las heridas abiertas de Jesús. Él pasó a pensar únicamente en el amor que Jesús tiene para nosotros, puesto que al permitir que su sangre se derramase, Él nos ofreció la sanidad a todos nosotros. Mucha gente puede pensar que yo he exagerado el texto, por su llaga estoy sano, pero a este respecto yo sé dos cosas. Primero,
que esto es lo que la Biblia dice. Y segundo, si tú eres hijo de Dios, debes decir lo que dice la Biblia, a fin de que puedas conseguir los resultados que promete la Biblia. Debes poner tu creencia en palabras, puesto que Jesús tuvo tanto amor por mí, hasta llegar al extremo de someterse a esa cruel flagelación y dejar que su cuerpo colgase de aquella cruz tosca al pie del monte Calvario. Yo he decidido seguirlo. Yo sé que por esa adhesión Él me conducirá no solamente aquí por corto tiempo, sino lo que es más importante, para después de esta vida, por toda la eternidad. Yo he sido rescatado y el precio de mi rescate es aquella sangre, y tú también has sido igualmente rescatado. Debes adquirir el hábito de citar la palabra de Dios. Esa forma de hablar puede volverse un hábito en ti. El Espíritu Santo vivirá cada día en ti. La gracia de Dios será evidente en tu vida y ella te conducirá hacia resultados espectaculares. Recientemente el reverendo Jensen y su esposa, que antes habían sido pastores en Lynn Grove, Iowa, me refirieron el siguiente testimonio. Una tarde nosotros tres, mi esposa, yo y nuestra hija de 14 años, estábamos sentados en la sala de nuestra casa, hablando acerca de la bondad de Dios y rindiéndole culto en alta voz, mientras hablábamos de él. Esther, nuestra hija, estaba sentada en su silla de ruedas. Había padecido de tuberculosis de los huesos durante 2 años. Por sus úlceras abiertas desde el tobillo hasta el muslo, aparecían los huesos en algunas partes. Había guardado cama por más de 1 año y a menudo se le ulceraba la piel en diversas partes del cuerpo. En esos días en que ella estaba experimentando una mejoría temporaria, habíamos podido levantarla para sentarla en la silla de ruedas y permanecer allí la mayor parte del día. En ese preciso momento no estábamos realmente orando por la recuperación de Esther, aun cuando ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores. En aquel momento estábamos simplemente diciéndole al Señor nuevamente cuán felices éramos por tener el privilegio de pertenecer a Él. Sin pensarlo tuvimos el ímpetu de acercarnos a la silla de Esther y poner las manos sobre su cabeza. Aquella tarde la manifestación del Espíritu Santo fue tan real para todos nosotros que llegamos a percibir su presencia allí, en la sala. Inmediatamente sentimos que algo maravilloso estaba sucediendo en nuestras vidas. A partir de aquella tarde comenzamos a notar continuos cambios en Esther. Ella no se sanó dramáticamente de un momento a otro, pero Dios ciertamente se hizo cargo de su curación. Las úlceras comenzaron a sanar hasta que todas se cerraron completamente. Al final pudo dejar la silla de ruedas y caminar por toda la casa. Luego, para la gloria de Dios, llegó el día en que pudo prescindir absolutamente de todo apoyo y reintegrarse a las actividades normales de una jovencita de 14 años. Las cicatrices todavía están ahí para que recordemos la misericordia de Dios, pero actualmente Esther está saludable, gozando de felicidad en su matrimonio. Y ya es madre de nuestros 2 nietos. ¿Se imagina usted cuán incesantemente alabamos al Señor? ¿Cómo le gusta a Dios oírnos decir las palabras que reflejan su bondad hacia nosotros y declaran nuestra lealtad y obediencia a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Tú puedes leer las grandes verdades de la palabra, verdades que prometen que la salud y la sanidad pueden ser tuyas. Puedes decir, yo creo que ellas son verdaderas, pero debes reclamar estas promesas para ti mismo y actuar de acuerdo con ellas y hablar respecto de ellas a fin de obtener el beneficio anhelado. Dios puso tus enfermedades sobre Jesús,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera Pedro 2:24. Él dice, tú fuiste sanado, tiempo pasado, tú has sido ya sanado. Por lo tanto, no tienes enfermedades, posees salud. Por ejemplo, tu artritis no es nunca más tuya, pues pertenece al diablo. Satanás trajo el pecado y las enfermedades a este mundo, pero él tiene que someterse a la autoridad del nombre de Jesús, y la enfermedad debe desaparecer. Él no puede poner sus dolencias sobre ti por más tiempo. Si tú eres creyente nacido de nuevo, puedes con toda confianza exclamar, por sus llagas yo soy sanado. Lo que tienes que hacer después que te han impuesto las manos. 1. Tú has actuado de acuerdo con las palabras de Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17 al 18. Tú como creyente puedes haber puesto tus propias manos sobre ti mismo para curarte, u otro creyente puede haber puesto las manos de él sobre ti para tu sanidad. En cualquiera de los dos casos puedes tener la gran seguridad de que se realizará lo que Dios ha prometido, porque Él está atento a que su palabra se cumpla. Esta es una promesa muy positiva. Tú sanarás. Jesús no dijo tú podrías sanar o espero que te sanes o es posible tu mejoría. No, sin restricciones, Jesús declaró tú sanarás. Alabado sea el Señor, porque te estás recobrando ahora. 2. Si no has recibido un milagro instantáneo, no te descorazones. Cuando Jesús anduvo por este mundo, sanó a la gente de diversas maneras. Muchos fueron sanados instantáneamente, otros fueron sanados gradualmente. Ya sea que tú sanes inmediatamente o que tu mejoría se presente en forma gradual, puedes continuar tu camino, alabando su nombre, con la completa seguridad de que Él está cumpliendo su palabra contigo. 3. Comienza confesando tu sanidad. Yo estoy sanando. Jesús así lo dijo y yo creo en su palabra. Yo no me preocupo de cómo luzco, cómo me siento o cómo otros piensan en cuanto a lo que yo parezco. Yo he aceptado la palabra de Jesús y me estoy sanando. 4. Santiago en el capítulo 1 de su libro declara que cuando pides algo a Dios debes pedirlo con absoluta fe, no dudando nada, porque el que duda no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cosa alguna incluye la sanidad. Tu papel en este drama de la fe es poseer una confianza inquebrantable de la que el Señor cumplirá con su palabra. Si tú vacilas en la fe, entonces te niegas a ti mismo la sanidad del Señor. No vaciles cuando confieses tu fe. Confiesa que por su llaga yo estoy curado. 5. Hasta que tu sanidad se haya manifestado completamente, te verás envuelto en una lucha de fe. No es esa una lucha contra Dios o su palabra, sino una lucha contra el ladrón que vino a matarte, robarte y destruirte. Juan 10:10. En este conflicto usa las armas que se vuelven poderosas ante Dios para librarte de las fuertes ataduras de Satanás. Confiesa sin vacilar con todo arrojo, por sus llagas yo estoy curado. 6. Actúa como si estuvieses mejorando. Comienza a hacer cosas que no podías hacer antes. Ensalza al Señor porque estás mejorando. Cuando otros te pregunten por tu salud, simplemente particípales el hecho de que estás recobrando tu salud porque Jesús así lo dijo. 7. El diablo no quiere que te mejores. He aquí cómo tratarlo. Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque está escrito, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
En el poderoso nombre de Jesús, yo estoy recuperando mi salud. 8. Dios no hace acepción de personas. Millares de personas han sido curadas mediante el ministerio de la imposición de manos. Lo que Dios ha hecho por otros, lo está haciendo por ti también. Ensálzalo a Él por tu recuperación.